Bueno, estamos, no, no es ese, dejen, agosto, diciembre, viene siendo este. Nos falta lo que es el ordenamiento. Bueno, ya estamos en ese botón, pero no hemos hecho el ordenamiento. A ver, voy a regresar. Recuerden que creamos una clase, bueno, la del horario que ya la teníamos, pero nada más que le agregamos un método para comparar. Decíamos que esta comparación se puede hacer sin el método, a través de comparar los segundos totales, pero bueno, más para poner un método que por sí mismo compare dos objetos de su propia clase. Hay otras formas de comparar objetos. Por ejemplo, existe un estándar como el equals. El equals lo hemos utilizado para comparar cadenas, pero en realidad el equals es un método como el toString, que se puede recodificar en cualquier clase para poder decidir si dos objetos son iguales o no, en base a algún criterio que se establezca. Bueno, también agregamos una clase empleado que encapsula pues los atributos de un empleado para nuestro problema, que es el puro nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Bien, entonces ya el botón de ordenar, ya lo que hizo fue crear el arreglo, creamos un arreglo de empleados, el mismo número de elementos que los renglones del JTable, y luego, recorriendo cada renglón de ese JTable, creamos un objeto horario, que es la entrada, los tomamos de las columnas 1, 2 y 3, y luego otro objeto horario, que es la salida, los tomamos de las columnas 4, 5 y 6. Con estos dos objetos horario y el nombre, creamos un objeto empleado. Entonces aquí está el empleado, el nombre lo tomamos de la columna 0, su horario de entrada y su horario de salida que previamente habíamos creado acá. Eso utilizamos el constructor parametrizado. Y entonces pusimos el empleado dentro del arreglo. Ya en la misma posición, la posición en el arreglo coincide, es la misma que la posición del renglón. Bueno, entonces ahora lo que sigue es hacer el ordenamiento. Entonces vamos a hacer con el método. Acuérdense que en el proyecto solo se acepta un ordenamiento hecho en código, nada de array sort, ni array list, ni nada de eso. No porque no esté bien, salud, sino porque lo que estamos viendo no es eso. Salud. Bueno, entonces vamos a implementar nuestro código de ordenamiento desde igual 0 y menor. Recuerden, aquí va hasta el tamaño del arreglo -1. Entonces, lista.len -1. Luego y más. Después un ciclo encadenado, for. Ahora la J empieza desde i+1. Y la J sí va hasta el final. Y pues va de 1 en 1. Y aquí es donde se hace la comparación. Entonces vamos a decirle sí. Lo que vamos a ordenar es el tiempo trabajado, y el tiempo trabajado es un objeto de la clase horario. El tiempo trabajado se lo vamos a pedir a los empleados del arreglo, o sea, aquí sería más bien lista, subíndice i, punto. Lista subíndice i es el empleado que está en la posición i, porque lista es un arreglo de empleados. Y aquí lo que nos interesa es el tiempo trabajado. Tiempo trabajado. Si es mayor que lista, subíndice j, tiempo trabajado. Ahora, ya sabemos que eso no se puede porque son objetos y no podemos comparar objetos con el mayor que. Podríamos compararlos el tiempo, el total de segundos, ya el total de segundos es entero. Pero aquí tenemos nosotros un método que sirve para comparar. Entonces aquí le pondríamos punto mayor y nada más le pasamos el otro horario como parámetro. El otro horario pues es el lista J. Lista J, tiempo trabajado. Esto me va a regresar un booleano. Déjenme ver dónde está. Aquí le estamos preguntando si el tiempo trabajado del empleado que está en la posición I del arreglo es mayor que el tiempo trabajado del empleado que está en la posición J del arreglo. Eso es lo que le estamos preguntando.
Y si eso, porque eso recuerden que el método mayor me regresa un booleano. Aquí está en horario. Este método me sirve para comparar dos horarios, this con h. Y bueno, entonces aquí, ¿por qué me está marcando error? Creo que borré una llave o qué hice, no sé. Bueno, ahorita veo. Me falta completar el if. Entonces, si eso es cierto, es donde vamos a hacer el intercambio. Entonces vamos a agregar aquí. Ahí vamos a hacer el intercambio de el elemento que está en lista I, lo vamos a poner en lista J y viceversa. Para eso necesitamos un auxiliar. El auxiliar debe ser del mismo tipo de los elementos del arreglo. Entonces debe ser un empleado. Empleado auxiliar es igual al empleado que está en la posición I de lista. Y luego, lista I sería igual al que está en lista J. Se tiene que hacer esa asignación del auxiliar porque en este punto, precisamente en esta línea de código, se pierde lo que está en lista I. Por eso lo tuvimos que guardar en un auxiliar. Y luego ya le decimos que lista J es igual al auxiliar. Entonces ya con eso estaremos haciendo el ordenamiento de los elementos del arreglo lista que son empleados. El criterio que estamos utilizando es si el horario es mayor, el tiempo trabajado. Podemos haber preguntado aquí en lugar de tiempo trabajado, pues el horario de entrada o el horario de salida. También se podrían comparar. Bueno, entonces, ahora ya tenemos el arreglo ordenado, pero tenemos que refrescar el JTable. Hay que ahora hacer al revés. La información va a pasar del arreglo al JTable. Con otro ciclo. For. Ahora voy a poner R de renglón. El renglón coincide con los elementos del arreglo. Entonces, R menor que modelo.len o no, modelo.getRow con, o podría haber sido aquí lista.len. Con esto vamos a recorrer simultáneamente los renglones del JTable y los elementos del arreglo lista. Ambos están en la posición R en cada vuelta que dé el ciclo. Entonces, pues tenemos que actualizar todas las celdas del JTable, porque pues si se cambiaron de lugar, hay que actualizarlas todas. Entonces le diríamos modelo.setValue, vamos a poner primero el nombre del empleado. Entonces sería en el renglón R, columna 0, ahí va el nombre. Lo que vamos a obtener es de cada elemento del arreglo, pues el que está en la posición R, lista, subíndice R. ¿Sí? Ese es un empleado. Me lo acepta el setValueAdd porque el tipo de dato es object y me acepta cualquier tipo de dato. Ahí me mandaría a llamar el toString del empleado, que creo que sí lo pusimos, ¿no? A ver. Empleado sí tiene su toString. Ahí está. Si lo dejara así, vamos a ver qué resulta. No creo. Bueno, si tengo algún error de sintaxis. Aleatorio es calcular. Yo lo que creo es que aquí va a poner todos los datos del empleado. Ahí está, ¿verdad? Porque lo que le estamos indicando aquí en este es que ponga el empleado, no su tiempo trabajado, no su nombre. El empleado completo lo pone en la columna 0. Y cuando lo muestra, manda a llamar el toString. Este es el toString de empleado. Me pone el nombre del empleado, su hora de entrada y su hora de salida. Claro que eso no es lo que queremos. Entonces, a ese empleado, en la columna 0 solo nos interesa poner el nombre. Entonces le ponemos getNombre. Luego, en las siguientes columnas, necesitamos poner por separado las horas, minutos y segundos del horario de entrada. Entonces sería modelo.setValue. Le vamos a poner de lista R. Lista R es el empleado que está en la posición R. A ese empleado le vamos a pedir su horario de entrada. Pero si lo dejo así, me va a poner todo el horario de entrada. Y no, ahí quiero que nada más que ponga las horas en la columna 1. Entonces, del horario de entrada, le voy a decir que me traiga las puras horas. Y eso lo va a poner
en el renglón R, en la columna 0, perdón, en la 1. ¿Sí? Y pues eso son las horas del horario de entrada. Voy a copiar esto para que ponga ahora minutos y segundos del mismo horario de entrada. Entonces aquí va igual, la columna es la 2 y acá sería la 3. Y lo que pediría son las horas y luego los minutos y luego los segundos. Entonces aquí sería get minutos y get segundos. Pondría pues el horario de entrada, pero por separado en cada columna 1, 2 y 3. Eso vamos a hacer lo mismo para el horario de salida, pero en las columnas 4, 5 y 6. Entonces voy a copiar esto. Y va a ser get entrada, no, va a ser get salida, porque es su horario de salida. Luego acá también. Y acá, ¿verdad? Y eso queda igual. De la salida quiero obtener horas, minutos y segundos, pero los voy a ubicar en las columnas 4, 5 y 6. ¿Sí? Y ya nada más nos falta actualizar. ¿Se imagina que lo dejáramos así? ¿Qué pasaría si lo dejamos así? Ardería Troya, ¿no? A ver, ahí sí lo voy a dejar. Y voy a aleatorios y calcular. ¿Quién es el que estuvo más tiempo ahí en las instalaciones? 9 horas con 44 minutos, Diana Micaela. ¿Y menos tiempo? Marta Serrano. No, Fabiola López, ¿verdad? Entonces, si le doy a ordenar, no actualicé esto, ¿eh? Si lo doy a ordenar, va a mover todo, pero esto lo va a dejar igual. Entonces aquí se va a formar un caos, porque pues le van a tocar horarios que no les corresponden. Y va a ser ahí un problemón. Sí, entonces es que el tiempo trabajado lo tengo que actualizar. Lo que estamos poniendo ahorita en este ciclo, hagan de cuenta que esto que vemos aquí es precisamente lo que trae la clase empleado. El empleado trae el nombre, ya lo pusimos en la columna 0, trae su horario de entrada, ya los pusimos en estas columnas, su horario de salida y calcula el tiempo, no lo trae guardado el tiempo trabajado, ese lo calcula porque es un método. Y entonces me falta actualizar el tiempo trabajado para que realmente ya se moviera, todo esto está bien, pero el tiempo trabajado se quedó igual y entonces eso va a dar una información totalmente errónea. Así es que nos falta el tiempo trabajado. Nada más que el tiempo trabajado sí lo pusimos en una sola columna. Por lo tanto, es en la columna 7. Yo nada más le voy a decir modelo, set value add, y le voy a decir en la columna 7 vas a poner del mismo empleado, o sea, lista R, vas a poner el tiempo trabajado, que no es un atributo, por eso no es con un get, es un método, tiempo trabajado. Y ahí sí, es una sola columna para todo el tiempo trabajado. Aquí lo que va a hacer es mandar llamar el toString. Vamos a ver. A ver, quien estuvo más tiempo fue Héctor Avendaño con 10 horas y 18 minutos. Y quien estuvo menos tiempo fue Marcelo Vladimir con 5 horas 55. Entonces, Marcelo Vladimir debería aparecer al principio y Héctor Avendaño debería aparecer al final con todos sus datos, ¿verdad? Todos sus datos. Vamos a ordenar. Entonces, ahora sí, aquí está Héctor Avendaño con sus 10 horas y Marcelo Vladimir con 5 horas 55. Ya está ordenado por tiempo trabajado. Y bueno, aquí se ve por qué. Llegó a las 9 y se fue a las 3. Pero él llegó a las 7 y se fue casi a las 6 de la tarde. Tiene mucho más tiempo. Insisto mucho en este comentario. Aquí hay muchas operaciones entre horarios, pero la aplicación no hace ni una sola. O sea, por sí misma. Manda a llamar. Sumas, restas, comparaciones. Pero aquí no hay ninguna conversión a minuto, ni a segundo, ni
Nada, aquí no hay nada, eso lo hace la clase. Nuestra clase base del ejercicio pues es el horario. Ok, bueno, ya está la primera versión del ordenamiento. Dijimos que vamos a hacerlo por 3 versiones. La primera es con un arreglo creado en el frame. Aquí está el arreglo, por eso está el arreglo creado en el botón, en el evento del frame del botón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ahora a ver la segunda opción. Dice la segunda opción, inciso B, ordenamiento encapsulando el arreglo de empleados. Esto es muy parecido a lo que ya hicimos en otro ejercicio, ¿sí? Ahora, la idea es que encapsulemos el arreglo de empleados en una clase y que en este caso se va a llamar empresa. Y aquí está como atributo, pues tiene una lista de empleados, un arreglo de empleados. Y va a tener el método ordenar. O sea que el ordenamiento lo va a hacer el método de la clase empresa. Y le podemos poner más métodos aquí, método que mostrara, un constructor que recibiera un JTable, como lo hicimos en el ejercicio, en un ejercicio previo. Pero aquí de lo que se trata es que el ordenamiento no se haga en el frame, o sea, el código del ordenamiento no se haga en el frame, se haga como método de una clase. Así es que, y aquí también hago esta aclaración, cuando ya les toque el proyecto, a alguien se le va a asignar, a cada quien se le va a asignar. Se le van a pedir 2 o 3 ordenamientos. Y a ti te va a tocar con arreglo en frame. Los 2 o 3 ordenamientos los tienen que hacer con arreglo en frame. Si les tocó arreglo encapsulado, los 2 o 3 ordenamientos los tienen que hacer con el mismo método. Se los digo porque como yo hago aquí, yo hago los 3, luego me envían proyectos de un ordenamiento, lo hacen de una forma y el otro lo hacen de otra. Y ahí ya no sé si fue por descuido o fue porque así se los pasaron, ¿verdad? Entonces, yo ahorita voy a copiar el frame para hacer la versión del arreglo encapsulado. Para no hacerlo en el mismo frame. Entonces voy a tomar, a ver, voy a quitar esto y voy a agregar aquí, o voy a copiar más bien, este JFrame asistencia, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí mismo, pegar con refactor. Y se va a llamar J, en lugar de 1 lo voy a poner encapsulado. Ya sabemos que encapsulados, todas las clases se encapsulan, aplican el encapsulamiento, todas las clases, pero en particular aquí estamos encapsulando el arreglo, por eso se llama la versión arreglo encapsulado. Entonces, lo voy a encapsular, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Ah, pues que vamos a agregar otra clase. Entonces, vamos a tomar como referencia este diagrama. Este va a ser nuestro diagrama. Y vamos a crear otra clase. Agregamos. A ver, vamos a agregar una nueva Java class. Y la clase se va a llamar empresa. Y la empresa va a tener como atributo un arreglo de empleados que se va a llamar lista. Entonces aquí le pondríamos private. Menos indica que es privado. El tipo de dato es, aquí no lo puse. Ah, no, sí, aquí está el tipo de dato es empleado. El nombre se llama lista. Entonces, el tipo de empleado, dato es empleado. Va a ser un arreglo y se va a llamar lista. ¿Sí? En este punto, lista es un arreglo sin ningún elemento. Es nulo. El constructor es el que se va a encargar de crear el arreglo, pero a su vez el arreglo cuando esté creado va a tener puras referencias nulas. Ok, entonces vamos a poner nuestro primer constructor. Lo voy a poner cuando el atributo es un arreglo. La inserción de código trata el arreglo como una sola variable y nosotros normalmente no lo hacemos así, sino que vamos a tener un método get para poner un empleado en alguna posición del arreglo y un método get empleado para obtener un empleado que esté en cierta posición. O sea, vamos a manejar los elementos de manera individual. Entonces, por eso no voy a insertar código. Vamos a poner aquí nuestro primer constructor.
que lo que va a hacer es crear un arreglo con, digamos, 5 empleados. Lista es igual a new empleado, digamos 5. Repito, este es un arreglo de referencias nulas. Todos los elementos son nulos, pero ya tiene dimensión. Luego, vamos a crear otro, agregar otro constructor, public, empresa. Este le vamos a poner un parámetro que me diga cuántos empleados va a tener la empresa. Hago una pequeña validación. Si n es mayor que 0, para no aceptar dimensión 0. Si n es mayor que 0, entonces quiere decir que está bien. Y nuestro arreglo de lista lo vamos a crear con n elementos. N así. Y si no, quiere decir que me dieron un dato pues que no me causaría problemas si creo un arreglo de ese tamaño. Entonces aquí la lista la voy a hacer del mismo tamaño que el de Fab. Bueno, vamos a agregar ahora un método para saber cuántos empleados tiene la empresa. Entonces, este va a ser un método que pues nada más le va a preguntar a la lista cuántos elementos a través de su propiedad len. Va a ser public, un entero, get número, empleados. ¿Sí? Y este se va a regresar de lista, pues su tamaño. Luego vamos a agregar un método que me permita tomar, que llegue un empleado como parámetro y se inserte en la empresa, como un elemento de la empresa. Entonces ahí necesitamos, es como el set value add. El set value add me pide el valor y la posición, nada más que como se pone en una tabla, en una matriz, me pregunta 2 dimensiones. Aquí es un arreglo unidimensional, es nada más el empleado, una referencia de empleado y en qué posición. El set value add, pues el valor es de tipo object, le puedo mandar lo que sea, pero aquí en particular tiene que ser de tipo empleado porque mi arreglo es de empleados. Entonces sería public void, los métodos set no regresa nada, set empleado. Y set empleado va a recibir 2 parámetros. El valor, o sea, la referencia que es un empleado, sería empleado, una referencia de empleado y una posición o índice, ¿sí? ¿En qué posición? Ok, vamos a validar que el índice esté dentro del rango correcto, que sería entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Si el arreglo trae 15 elementos, 15 empleados, pues debe ser entre 0 y 14 nada más. Entonces preguntamos si índice es mayor o igual que 0 y debe cumplir los dos. Debe ser mayor o igual que 0 o, digo, y debe ser menor que el tamaño de la regla. Si eso es cierto, quiere decir que está bien. Vamos a poner este empleado, aquí llegó una referencia de empleado. Vamos a poner ese empleado en la posición que dice índice. Entonces sería lista índice es igual a E. Ahí estamos recibiendo la referencia de un empleado y la estamos poniendo en la posición que dice índice. Pero más que estamos validando. Luego el complemento, que sería el que obtiene el empleado que está en cierta posición. Entonces aquí sería un public. Este sí va a regresar algo, va a regresar una referencia de empleado. Entonces empleado, si va a regresar un empleado, get empleado. Y aquí va a recibir solo un parámetro. ¿De qué posición quieres que te regrese el empleado? Entonces aquí sería nada más el índice. Porque lo que va a regresar pues es el empleado que está en ese índice. Bueno, entonces aquí también validamos que ese índice esté en el límite correcto.
Si eso es cierto, sí te voy a regresar el empleado que está en esta posición. Que podría ser un nulo, ¿eh? Entonces sería return del arreglo lista el empleado que está en la posición índice. Pero si no, quiere decir que la posición que me dieron en el parámetro índice pues no está en las posiciones del arreglo. Pero yo tengo que regresar algo. Puede ser un nuevo objeto empleado o puede ser un nulo. Regularmente hemos regresado un nulo. Y también la primera opción esta que es cuando es verdadero, si nosotros no hemos agregado ningún empleado a la lista, nada más tenemos, el constructor solo creó el espacio para poner los empleados, son referencias nulas. Si no ponemos ningún empleado y le pedimos que nos regrese uno, pues nos va a regresar nulo también. Bueno, entonces ahí ya está. Creo que es lo que necesitamos para nuestra clase, bueno, para el frame en donde lo vamos a utilizar. Ok, bueno, entonces me regreso al JFrame encapsulado. No va a cambiar en absoluto el cálculo. El cálculo lo voy a dejar igualito, eso no cambia porque aquí no he involucrado un arreglo. Lo que va a cambiar es el ordenamiento. Entonces, aquí me voy al ordenamiento. Este es el cálculo, ¿eh? El ordenamiento, pues ya no va a crear un arreglo. El arreglo no lo va a crear dentro del frame, lo va a crear dentro de la empresa. Entonces aquí lo que tenemos que crear es un objeto de la clase de empresa. Entonces, y vamos a hacer eso. Entonces sería empresa. Ponemos aquí un nombre de empresa. ¿Qué nombre ponemos? Tech Laguna es una empresa. Bueno. Es igual a new empresa. ¿Y cuántos empleados va a tener esta empresa? Los mismos que tiene el JTable, o sea, los de renglones, ¿verdad? Entonces vamos a usar el segundo constructor. Este es un constructor, por eso son paréntesis, no son llaves. No es como en el otro que creamos un arreglo. Aquí el arreglo lo va a crear el constructor de esa clase. Entonces aquí le diríamos del modelo, le vamos a pasar el get row count. ¿Sí? Y entonces, ahí ya tenemos, suponiendo que el arreglo tuviera, el JTable tuviera 8 empleados. Aquí hemos creado una empresa con capacidad para contener o para contratar, podremos decir, 8 empleados, pero no nos hemos contratado. Apenas ahí están las vacantes, ¿no? Y entonces aquí ahora de lo que se trata es crear los empleados y ponerlos en la empresa. Entonces, toda esta parte me sirve tal cual, así. Yo creo, de cada renglón creo un horario de entrada y creo un horario de salida. De hecho, también estoy creando el empleado. El empleado también lo estoy creando. ¿Sí? Y nada más que ahora el arreglo lista no los tengo dentro, no lo tengo en el frame, lo tengo en la empresa. Y la empresa tiene un método que me recibe un empleado y yo le digo en qué posición lo quiero poner. Claro que la posición pues va a coincidir con R. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Le vamos a decir al Tech Laguna. Nos faltó el método más importante. Tech Laguna punto set empleado. Le digo, vas a poner el empleado que acabamos de crear. Este es la referencia que creamos aquí. Va a llegar como E, allá en el método. ¿Y en qué posición? Pues en la posición R. El arreglo, ahora el arreglo lista está dentro de Tech Laguna, pero el tamaño de ese arreglo es del mismo que los renglones del JTable. Por eso coinciden los renglones. Ahora, la idea aquí es que el ordenamiento no lo hagamos, no lo codifiquemos en el botón, sino que debe tener nuestra clase empresa, debe tener un método que ordene. La idea de esa clase es que ordene los empleados, ¿sí? Así es que lo que vamos a hacer es, en la empresa, vamos a agregar ese método, que inclusive sí lo dice el diagrama, ordenar, nomás que yo no lo agregué. Entonces aquí le vamos a poner public, es decir que no habíamos agregado ningún método de proceso.
public void, porque no va, no, lo que va a hacer es ordenar el arreglo lista. Ordenar, ¿sí? Ahí no dice nada, pues regresa void. Entonces, este ordenar, pues va a ser lo mismo que el botón del otro ejercicio. Así que voy a tomar el ordenamiento, aquí lo voy a cortar. Lo voy a cortar y lo voy a poner aquí en el método. Y creo que no le voy a cambiar nada, porque el arreglo se llama lista. Entonces aquí lo que está haciendo es ordenando por tiempo trabajado el arreglo lista. Y obviamente pues accede a todo lo que métodos de horario porque pues estamos dentro del mismo paquete, ¿no? Aquí realmente no le cambiamos nada. Y lo que va a suceder es que acá en el botón pues nada más le vamos a decir que ordene. Ya teclaguna punto ordenar. Porque teclaguna se creó aquí y luego se alimentó con empleados a través del método set, ¿sí? Y lo ya ordena. Y entonces ahora lo que sigue es tomar del arreglo, pero el arreglo está en el objeto teclaguna. ¿Y cómo vamos a obtener la información? Pues a través del método getEmpleado. Entonces vamos a, ya una vez que ordenó, no tengo acceso a lista R, porque lista R ya no está no está aquí en el frame, está dentro de teclaguna. Entonces, en todo caso, yo le pondría, mejor voy a borrar esto, ¿sí? Al cabo, ahí nos va ir ayudando el mismo editor. Le voy a decir al modelo set value en la columna 0, que es el nombre, ¿sí? Le vamos a pedir a la empresa, se llama teclaguna, que nos traiga, ese ciclo va a recorrer los renglones del JTable y las posiciones del arreglo que está dentro de teclaguna. Aquí le vamos a decir al teclaguna que me traiga un empleado, me va a traer un empleado, ¿verdad? Que está en esta posición, y la posición pues me la va a dar la R. Pero de ese empleado nada más quiero en la columna 0 que quiero, el puro nombre. Sí, entonces al teclaguna le pido que me traiga un empleado y de ese empleado le pido que me ponga el nombre. Y así lo vamos a ir haciendo. Acá sería modelo set value. Ahora va a ser en la columna 1. Pero en la columna 1 le vamos a decir teclaguna, es la empresa. Get empleado, el empleado que esté en la posición R de la empresa teclaguna, y de ahí me interesa el horario de entrada, y del horario de entrada me interesa las horas nada más. ¿Sí? Entonces, empresa, empleado de la empresa, horario de entrada del empleado, las horas del horario de entrada, en la columna 1. Y esto lo vamos a repetir para ahora sería de las mismas entradas, pero los minutos y los segundos. Y eso pues se va a ubicar en otras columnas, en la 1, en la 2 y en la 3. Y bueno, ese es el horario de entrada. Ahora vamos a poner el horario de salida. El horario de salida sería nada más le cambiamos aquí, es lo mismo del teclaguna, el empleado que está en la posición R, pero también horas, minutos y segundos, nada más que irían en la columna 4, en la 5 y en la 6. ¿Sí? Y en lugar del horario de entrada, aquí iría el horario de salida. Entonces aquí le cambiamos get salida
get salida y get salida. Y ya nada más nos falta el tiempo trabajado del mismo empleado. Ese es en la columna 7, ¿no? Entonces le diríamos aquí, modelo. Como les decía, podríamos haber puesto un método que dijera mostrar y le pasamos como referencia el JTable. Y pues que esto lo hiciera también dentro de la clase de empresa, como lo hicimos en el otro ejercicio. Y eso pues disminuiría aquí el código en el frame, ¿verdad? Set value add, vamos a poner del tag laguna, vamos a obtener el empleado que está en la posición R, y de ese empleado ahora nos interesa el tiempo trabajado. Pero no es un get, es tiempo trabajado, ¿sí? Y esto va en la columna 7. Así quedaría. No hemos alterado para nada el total porque los ordenamientos pues no modifican el total, ¿sí? Por eso no nos hemos preocupado del total. Muy bien, vamos a probar. Ah, pero ¿saben qué? Para que realmente sepamos que estamos probando eso, le voy a poner aquí una etiqueta, ¿no? Es más, voy a poner, si la duplico no me causará tanto. A ver, acá le voy a poner, nada más hago más grande esta, ¿verdad? Bueno, le voy a poner encapsulado. Para saber que estamos ejecutando porque si no, va a ejecutar el otro y pues el otro ya funcionaba. Entonces aquí, quedaría algo como eso. Bueno, es que si le doy sin encapsular, ¿verdad? Ese es el anterior. Entonces vamos a ejecutarlo desde acá. JFrame encapsulado. Run file. Ahora sí estamos ejecutando el encapsulado, porque para el usuario la apariencia en la interfaz va a ser exactamente la misma. Aleatorios, calcular. Dejen ver, porque salieron muchos. A ver, aquí está uno con 10 horas. Ángel Santiago, 10 horas. Debe aparecer al último. ¿Y quién debe aparecer al principio? El mismo, ¿va? No, creo que el mismo que está arriba, ¿no? Ese como que no se debe mover Rocío Rosa. A ver, vamos a ordenar. O sea, Rocío Rosa no se movió porque pues es la que tiene menos tiempo. Y acá está Ángel Santiago con 10 horas con 44. O sea, ya lo está haciendo, ¿verdad? Ahí, ya está ordenado. Muy bien. Ese fue la segunda opción de cómo. Si analizamos un poquito, para la primera opción, que es arreglo en frame, estamos utilizando dos clases. Aparte de la clase nombres, la clase nombres la consideramos así como una clase de apoyo, ¿verdad? No es tanto de la lógica de nuestra aplicación. Entonces, hablando de las clases que sí implican algo en la lógica, pues tenemos en la primera opción, cuando ordenamos con arreglo en frame, utilizamos dos clases, la clase horario y la clase empleado. Y cuando lo hicimos encapsulado, pues estamos utilizando tres clases, horario, empleado y empresa, ¿sí? Bueno, entonces vamos por lo menos a plantear cómo quedaría la tercera opción, que se llama arreglos paralelos. A ver, entonces me regreso acá. Acuérdense que, bueno, habíamos dicho en un principio que lo vamos a hacer de tres formas. Con un arreglo de empleados en el frame de la aplicación, ese ya lo hicimos, el que acabamos de terminar, encapsulando ese arreglo en otra clase. Ahora lo vamos a hacer con arreglos paralelos.
¿Qué les dice bueno, las dos palabras arreglos paralelos? ¿Cómo qué lo podríamos entender? ¿O qué quiere decir paralelo? Cuando dice, no, es que hay que llevarlo en paralelo. Eso era muy común, o es común, no sé hasta qué punto, cuando se liberaba una aplicación, o en nuestro caso era un sistema, no le decíamos aplicación, y decíamos, no, es que cuando se estaba implementando por primera vez, que se llamaba manual, y luego se hizo un sistema, y muchas veces se tenía que llevar en paralelo. Es decir, que llevarse manual y en paralelo llevarse en el sistema para ir viendo si todo va correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué querrá decir arreglos paralelos? Son más de dos, ¿verdad? Son dos o más. Dos o más. Que guardan cierta relación entre ellos y que se mueven paralelamente. O sea, se mueven al mismo tiempo. A ver, entonces voy a ponerlo, está por aquí. Este documento ahí se los voy a compartir. Aquí está el de arreglos paralelos, ¿sí? Se llaman arreglos paralelos aquellos que tienen el mismo número de elementos y que están relacionados entre sí. Que cada elemento en la misma posición está relacionado de alguna manera. Eso quiere decir que si yo cambio un elemento de un arreglo, por ejemplo, un arreglo que esté en la posición 5, un elemento, y lo quiero cambiar a la posición 8, como están en paralelo, los que estén en paralelo tengo que hacer el mismo cambio del 5 al 8, en todos, entonces lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces aquí es lo que dice, en nuestro ejercicio, en lugar de considerar un objeto empleado por cada renglón del JTable, podríamos generar un arreglo con los nombres de los empleados y separar grupos de columnas para crear arreglos de objeto horario de esta manera. O sea, ya ven que en el que acabamos de terminar, dijimos, cada renglón y es un objeto de la clase empleado. O sea, lo podemos representar con un objeto de la clase empleado. Y ahora se trata de que vamos a crear 4 arreglos, ¿sí? 4 arreglos. Uno va a ser de tipo cadena, porque ahí van a ir los nombres de los empleados. Luego, otro arreglo con los puros horarios de entrada. Otro con los puros horarios de salida. Y otro con el puro tiempo trabajado. Podría pensarse que el último arreglo no es tan necesario porque nosotros podríamos calcular el tiempo trabajado pues restando la salida menos la entrada. ¿Sí? Pero resulta que el ordenamiento lo vamos a hacer precisamente por tiempo trabajado. Entonces sí necesitamos tenerlo guardado ese cálculo. Bueno, entonces aquí dice, son arreglos independientes, ¿eh? No están dentro de una clase, son arreglos independientes. Este es de tipo string, de tipo horario, tipo horario, tipo horario. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el empleado Juan y este es su horario de entrada y este es su horario de salida. Por lo tanto, el tiempo trabajado, bueno, no sé si está bien calculado. Aquí está el tiempo trabajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ya ven que el ordenamiento en lo que consiste es en comparar y cambiar de lugar? ¿Qué pasa si yo estoy ordenando el tiempo trabajado y digo, es que este tiempo, por alguna comparación que hice, lo tengo que llevar de la posición 0 a la posición 4? Si yo nada más muevo esto y lo demás lo dejo igual, entonces la información va a quedar inconsistente. Para realmente aplicar el concepto de arreglos paralelos, si yo cambio este tiempo trabajado a la posición 4, tengo que cambiar lo que está en la posición 0 a la posición 4 de cada uno de los arreglos que están relacionados. ¿Sí? Ahí la información está guardada por arreglos, pero todos los que estén en una posición corresponden a un mismo empleado. Por lo tanto, si yo muevo el nombre de Juan a otra posición, tengo que mover sus entradas, sus salidas y su tiempo trabajado. Acá, en la forma en que ya lo resolvimos, no nos damos cuenta porque nos movemos todo el objeto y el objeto trae el nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Lo movemos completito. Acá lo tenemos que mover nosotros individualmente cada uno de los arreglos. Y por lo tanto, para esta opción, no necesito ni la clase empleado ni la clase empresa. Solito con eso lo podemos hacer. Pero ya ahorita pues no va a haber tiempo de codificarlo, ya lo codificamos mañana. ¿Sí?